Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta segunda parte con respecto a la reacción al video del hermano y pastor Joel Flores, el cual se titula El Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Aquí, antes de entrar en lo que eh, yo voy a reaccionar, yo quiero decir algo con respecto al hermano Joel Flores. El hermano Joel Flores es una persona para mí muy respetable porque yo mientras estuve dentro de la iglesia, yo aprendí mucho de él, aprendí su método para estudiar la escritura, es muy precioso porque es como que es más didáctico para dar los sermones, hasta incluso un niño podría entender lo que está diciendo. Es muy bonita la forma de expresarse que tiene y tiene bastante convencimiento en sí mismo, pero hay veces que yo siempre he dicho, el ser humano puede tener distintos maestros, pero hay que enfocarnos más en el maestro verdadero, que es Cristo, el que mostró verdaderamente el carácter del Padre. Ahí todo conocimiento o toda metodología humana queda disipada completamente. Así que con todo respeto al hermano Joel Flores, yo voy a exponer algunos puntos de lo que él dijo en este video. Y voy a comenzar con lo primero. Yo sé que el hermano Pablo ya mencionó algo con respecto a de que Dios, por amor, quita el aliento de vida. Fíjense que yo estuve pensando en, en esta frase porque eh, hay situaciones en la vida que pasan, por ejemplo, hay personas que están con cáncer y prácticamente ya tienen completamente carcomido dentro de sus cuerpos algún tipo de órgano. Yo a veces pienso y en mi mente finita, ¿verdad? Digo yo, Señor, quítale ese sufrimiento, ya está. O sánale o llévalo al descanso. Esto es horrible. Porque es que yo, aunque yo nunca he estado en una situación como esa, yo sé que eso es doloroso. O sea, las consecuencias de las quimios que les hacen y todo eso es terrible. Y hay otras enfermedades también que son horriblemente dolorosas. Entonces uno como ser humano se duele de esas situaciones y hace aseveraciones como esta. Por ejemplo, Dios por amor le quita el aliento de vida a una persona. Pero una cosa es quitarle el sufrimiento a una persona y otra es matarlo porque se hizo malo, ¿verdad? Y está haciendo cosas indebidas y todo. Y ya me cansé de él. Así que le voy a quitar la vida. Esto es un poco extraño y a la vez un tanto cobarde porque yo soy el todopoderoso realmente y si yo tengo el poder suficiente para poder cambiar esto y si yo sabía que este ser humano iba a hacer todo esto, entonces ¿por qué le di la vida? Fíjense que el hecho de que Dios dé la vida a personas y le preste aliento de vida a una persona tiene un propósito y el propósito es que las personas aprendan aquí en este mundo todo lo que implica el pecado prácticamente. Y es bien duro lo que estoy diciendo, pero es así. Estamos en un mundo completamente lleno de pecado, en donde cada uno debe de aprender a vivir con esto, porque eso es lo que somos. Tenemos que aceptar lo que somos. Con esto no estoy diciendo que usted, después de escuchar lo que estoy diciendo, se va a ir a matar a una persona, ¿verdad? Y a quitarle la vida. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aceptar la condición que tenemos y que necesitamos de Él. Necesitamos que Él nos limpie completamente. Y hay algo interesante, cuando usted llega a Jesús, lo primero que hace es limpiarle la conciencia de pecado. Entonces, si Él tiene el poder suficiente para hacer esto y hacerle cambiar de opinión también a usted, entonces no se diga que el Señor, solamente porque se aburre de su creación o porque ya le sacaron canas verdes, como diríamos aquí en El Salvador, yo los voy a exterminar mejor, porque ya no hay solución para esta persona. Eso es algo descabellado para mí y yo no puedo creer en un Dios así.
Y como decía un hermano por ahí, si Dios al final es así, si el Eterno es así al final, que no me resucite ni para vida ni para condenación, porque yo no quiero estar a la par de un Dios así. Eso es lo que dijo hace poco un hermano con el cual estaba hablando en un diálogo también, en un conversatorio. Y pronto lo van a ver en el canal. Así que estén listos por ahí, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Cuando Dios quiere destruir el pecado, y esto me sorprendió de parte de Joel, nunca pensé que lo dijera. Cuando lo escuché dije, no puede ser, no es el mismo Joel. Está raro esto, dije yo. Pero realmente lo dijo. Dijo, cuando Dios quiere destruir el pecador se agarra tanto de él que Dios no puede separarlo y termina destruyendo al pecador. ¿El pecado es más fuerte que el eterno? Es la pregunta que yo me hice. ¿El pecado es más fuerte que el eterno? O sea que se le ha salido de las manos todo el tiempo la situación. No ha tenido el control, porque si no la ha tenido, o sea, si no la ha tenido y no tiene solución para el pecado, entonces déjenme decirles que todos estamos perdidos porque todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo va a ser al final para limpiar? Si se dice que va a haber esa vida eterna, si todos creemos en una vida eterna. Yo le preguntaría al hermano Pablo, ¿usted cree que Dios tiene el poder suficiente para poder quitar cualquier pecado y es más lanzarlo hasta lo más profundo del mar y ya no acordarse de él? Creo que sí, porque incluso la misma Biblia dice que Él no se va a acordar de los pecados, sino que los va a arrojar a lo profundo del mar, o mejor dicho, al abismo, en un lugar tan profundo desde el mar que no se ve nada. Ni siquiera puedes leerlos, incluso si fuera un cofre con notitas. Pero lo que te quiero leer que puede complementar la respuesta se encuentra en 2 Corintios 5, 18 al 20. Lo voy a leer porque muchas personas dicen que yo no quiero leer la Biblia porque he hablado muchas cosas y creen que solamente me invento los versículos, pero no. Por ahí puede ser que en alguna referencia no me recuerdo bien textualmente el versículo y el capítulo, pero eso no significa que no lo tenga en mi mente. Entonces quiero que me acompañe también Juan Miguel para que lea conmigo 2 Corintios 5, 18 al 20, que vuelvo a repetir, lo sé de memoria, pero prefiero leerlo para comodidad de aquellas personas que han dicho que no lo leo. Muy bien. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Cómo, qué dice eso, Pablo? ¿Desde cuándo? Así que hemos dejado de evaluar, versículo 16, voy a leer del 16 en adelante. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando a la gente consigo. Y aquí viene lo importante. No anotando ni tomando en cuenta los pecados del mundo. Vuelvo a repetir, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, reconcílense con Dios. ¿Eso puede responder tu pregunta? Así es. Y es bien interesante este texto porque abarca mucho más de lo que yo podría decir, porque eh, eso también viene a raíz de lo que es la parábola de lo que es los dos hermanos perdidos. No le voy a llamar la parábola del hijo pródigo porque realmente los dos hermanos estaban perdidos. Y
ahí se ve de que el padre cuando el hijo llega a casa lo recibe tal como viene. No le dice, mira, tenés que dejar tus pensamientos, no sé qué. No, y una vez lo abraza, lo besa y lo lleva y le hace fiesta. Y yo dije, wow, ¿cómo es esto? Oh, padre, ¿dónde está el castigo? ¿Dónde está ese castigo? ¿Dónde está ese Dios que si recogías aunque sea un leñito de madero para encender fuego, te cocinaba vivo? ¿A dónde está ese Dios aquí? Extrañamente no está. El Padre se muestra de una manera muy diferente. ¿Y por qué se muestra de una manera diferente? Porque lo que Jesús está dando a entender con esa parábola es que el Señor nunca ha estado enojado con el ser humano, con sus hijos. Nunca ha estado enojado con sus hijos, independientemente de lo que hagan o no hagan. Porque el hijo mayor siempre estuvo ahí y es el que más le reclama a Dios. Mira, ¿y por qué perdonaste a este? ¿Por qué perdonaste a este que gastó todos tus bienes con rameras? Le dice. Y yo que he estado aquí, que merezco más, nunca me das lo que yo quiero para compartirlo con mis amigos. O sea, esto da margen a pensar de que las personas que más pasan, supuestamente más conectadas y dicen estar más conectadas con el Eterno, son las que más lejos están. Porque en vez de estar amando como el Padre ama al ser humano, están odiando a sus semejantes. Y esto es algo horrible. Hasta esa parábola está ligada a lo que dice Primera de Corintios, lo que acaba de leer Segunda de Corintios, lo que acaba de leer el hermano Pablo. Entonces, queda en claro de que Dios es más poderoso y es más perdonador y es más suficiente que el pecado. Es obvio. Si aquí la escritura que acaba de leer el hermano que dice que no va a tomar en cuenta, porque ¿saben desde dónde viene esto? Viene desde que Cristo se manifestó en la tierra y comenzó su ministerio. Desde allí comienza todo esto y yo digo, si este ministerio de Cristo vino a mostrar cómo es el Padre, ¿desde cuándo es que no nos toma en cuenta el pecado el Señor, el Padre? Obviamente, desde que antes de que usted nazca, el Señor no le va a tomar en cuenta sus pecados. Porque Cristo cuando viene en su ministerio aquí, lo primero que hace es mostrar cuánto nos ama el Padre, así como Él nos ama a nosotros. Eso es lo maravilloso del mensaje de Cristo. Esas sí son buenas noticias. El otro punto que él menciona es este. Cuando Jesús regrese, habrán dos grupos. A mí me sorprendió también cuando dijo esto, es bien raro, yo no sé de dónde lo sacó. Pero dice que está el grupo de los salvos y los destruidos. Yo solo he escuchado la palabra condenación aquí en la Biblia, pero destruidos, o sea, los dos grupos, están los supuestamente salvados que van al cielo y todo, y están los condenados, pero destruidos, o sea, la palabra destruidos o muertos no lo he encontrado por ningún lado. Es más, cuando Cristo, creo que Cristo es el que habla de esto, cuando Cristo habla, no habla de destrucción. Si dijera así literalmente, y Cristo lo dijera, porque Él manifiesta el carácter del Padre, entonces yo digo, wow, hay dos grupos, ya la regué. Hasta yo mismo me voy a ir en esa destrucción. Pero lamentablemente no dice así. Dice condenar. Y condenar, cuando dice condenar, yo creo que una condenación no dura para siempre. ¿O sí? Porque esa condición prácticamente no es que suceda en el futuro, sino que desde ya la persona que no está con Cristo está condenada mientras Cristo no llega a su vida. Pero como la salvación no trata de la decisión del ser humano, sino que está en manos del Padre, que lleva al Hijo a cada ser humano, entonces no hay de qué preocupar. Yo no me preocupo tanto ahora como antes, que tenía que cumplir un blanco de alma ganada.
porque sé que yo no soy el que va a convencer. Gracias al Eterno yo no soy. Así que ahí hay un golpe, un golpe de gracia para aquellos que les quieren llenar, como diría el salvadoreño acá, la espalda de sal a aquellas personas para que se laman ellas solas y no pueden. Aquellas personas que les dicen, si no le predicaste, vos vas a tener la culpa, esa sangre va a correr por tu cuenta. Pero lo siento mucho, nosotros no convencemos. Entonces, sí hay dos grupos, pero la condición es desde ya. Y aquí entro en otro punto que es bien controversial. Y yo sé que aquí se van a identificar muchos de los hermanos que están en el canal y también los que están fuera del canal, porque siempre hay personas que lo ven y no se suscriben al canal, pero a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que el mensaje de Cristo llegue a cualquier persona, solo damos testimonio y ya. Ahí, hasta ahí llegó todo. Jonás, yo le puse Jonás versus la misericordia del Eterno, porque él dijo que Jonás era un pésimo mensajero. Cuando él dijo esas palabras, yo dije, ¿y usted qué es ahora, hermano? Lo siento mucho, pero el pésimo mensajero es al contrario, porque Jonás, aunque a regañadientes, él fue y predicó esa buena nueva para que aquel pueblo que él tanto odiaba y que quería que fuera destruido, al final fue salvo por el Señor. Fue redimido por el Señor. Entonces, al final Jonás se convierte, claro, en un pesado, ¿verdad? Que quería la destrucción de aquel pueblo, pero aún así, con esa mentalidad, el Señor lo utilizó para poder llevar ese mensaje a ese pueblo. Juan, Y se mira, manifestó. un comentario. A mí me llama la atención la historia de Jonás, de que en un momento, cuando él está dentro de esa ballena o ese gran pez, él comienza a decir que él está en el Hades, está en el Sheol, y que Dios luego lo sacó del Sheol. Quiere decir que a pesar de que era un pésimo mensajero, o iba a ser un pésimo mensajero, y renegaba y era el profeta que desobedeció y todo lo demás que dicen en muchos sermones, la gracia no terminó. Si en el Sheol también le encontró, el Sheol fue resucitado, porque no se crean, es muy infantil, hermanos y hermanas, creerse que Jonás sobrevivió en una ballena o en un gran pez 3 días. Es una alegoría a lo que representa el sacrificio, la muerte de Jesús. Por eso Jesús lo menciona esa alegoría, para que nos demos cuenta de que así como Jonás estuvo en el vientre de pez 3 días y 3 noches, así también lo estará el Hijo del Hombre. Y eso quiere decir de que así como salió del Sheol, como victorioso Jesús, lo mismo contaba Jonás, que él fue victorioso, porque él halló gracia de parte del Señor estando muerto, después de la muerte. Y si no dicen que ya terminó la gracia, cuando termina la muerte ya fuiste, ya condenaste ya para siempre. ¿Qué pasó con Jonás? Eso. Eso que dice el hermano Pablo, yo estoy totalmente de acuerdo, porque la misericordia de Dios, tal y como lo dicen los salmos, y también Jesús lo demostró, que inclusive perdona a personas que nunca pensamos que perdonara, porque según la ley ya estaban condenadas, según de nuestra perspectiva tenían que ser condenadas, pero Él las perdonó. Y Jonás no fue la excepción. A Jonás se le dio otra oportunidad para vindicarse. Le reanimó el Señor y vino a predicar a Nínive. Y Nínive tuvo, o sea, vio de cerca la misericordia del Eterno. Eso es especial. El otro punto, el hermano ya había mencionado con respecto a esto, que Dios tiene que cortar el dedo podrido para salvar la mano. Muy bien. Aquí voy a decir algo un poco pesado. Ya me estás diciendo que la creación del Señor es algo podrido. El ser humano, o sea, yo sé que el pecado es el podrido,
Esos son los trapos de inmundicia, el pecado. Pero el ser humano, no. El ser humano es creación del Eterno, no es algo podrido. El pecado lo hace ver así, pero no es él el podrido, sino que es el pecado el que lo hace ver. Entonces, al final, yo aquí cuando dijo eso, yo dije, o sea, es como decir, ese drogadicto hay que cortarlo porque está haciendo cosas con su cuerpo y también está dañando personas. Hay que cortarlo de una vez. Hay que quitarle la vida. Ese dedo podrido tiene que quitarse para que la mano, o sea, las otras personas que están ahí, ¿verdad? No se contaminen con ese dedo podrido, porque él puso el ejemplo de una gangrena. Lo que hace la gangrena es que carcome todo el cuerpo, si no se corta la parte del cuerpo que está contaminada. Y algo así es lo que hace el Eterno, supuestamente, en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva del hermano Joel Flores. Algo que ya está podrido y que ya no tiene ningún tipo de solución, hay que cortarlo, porque va a contaminar a las demás personas. Pero yo creo que Dios, hasta la gangrena más podrida, Él la puede curar. No importa qué tan grande sea. En ese Dios sí creo yo. Y los últimos dos puntos son estos. Amén, amén. Yo también creo. Dios es amor en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo aquí me puse en dos encrucijadas. Yo sé que el Señor no cambia, en eso sí estoy completamente de acuerdo con el hermano Joel. Yo estoy completamente de acuerdo, pero en el sentido de que el Señor no cambia su modo de ser ni su esencia, nunca ha cambiado desde el principio. Quien lo ha cambiado es la perspectiva que tiene cada ser humano y de cómo interpreta los atributos que tiene el Eterno. Eso sí es lo que cambia al Eterno. Pero Él no cambia en su esencia. En su esencia siempre sigue siendo el mismo. Siempre sigue siendo el mismo que presentó Jesús cuando estaba en su ministerio. Es el mismo, pero no es el mismo Dios que es atroz y que destruye, que mata, que extermina solamente porque no está de acuerdo con algunas cosas que el ser humano hace, aún a sabiendas de que quien los creó fue él. Y él ya sabía lo que iba a hacer o lo que iba a hacer de la vida esa persona y aún así le dio la vida. Hay muchos ejemplos, por ejemplo está Mao Zedong que cometió un gran montón de asesinatos en China. ¿Por qué le dio la vida? Si el Eterno da vida, si el Eterno ha creado, es porque Él nos quiere como a hijos. Nos ha dado el privilegio de ser hijos. Por eso nos ha creado a nosotros. No solo da la vida, sino es el que sostiene la vida. Y si sostiene el aliento de vida o la vida, no es el que destruye. Porque vamos a ponerlo de esa manera, y quiero comentar esto porque es muy importante. Si nosotros decimos que Jesús cambia después de haber resucitado y haber ido al tercer cielo o a la realidad celestial o la realidad que está Dios, debería cambiarse el nombre a Abadón, ya no llamarse Jesús, porque Jesús Jesús, significa Salvador o salvación. Entonces el que viene no es Jesús, es el Apolión. En vez, en lo que creemos en la segunda venida de Cristo, creemos que Jesús volverá en la manera que lo hace la religión, no tiene que llamarse, incluso, voy a decir algo que va a sonar fuerte, incluso nuestros hermanos adventistas deberían cambiarse el nombre de su denominación, si creen que Dios va a destruir. Deberían llamarse los apolonistas del séptimo día, apolionistas, porque Apolión es destructor, el destructor. No tiene nada que ver con Jesús. Y no lo digo para burlarme, lo digo para que lo tomen conciencia, para reflexionar con respecto al significado de Apolión, que es el destructor. No tiene nada que ver con lo que es un creador.
en ese sentido. Y desde mi perspectiva también pienso que el Dios del Antiguo Testamento que representa la religión no es Jesús, ni el Padre de Jesús. Pero como dijo Juan Miguel recién, la perspectiva humana que tiene el ser humano de Dios cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento o viceversa. Pero Él nunca cambia. Dios es amor y la palabra es ser. Él está compuesto de amor. No puede estar compuesto de odio. Y si Dios ama, Dios no se enoja, Dios no odia y Dios no destruye. Y lo que dice el hermano Pablo con respecto a esta iglesia también puede aplicarse a la mayoría de religiones en absoluto, porque incluso lo llevan más allá, o sea, el castigo lo llevan a la eternidad, o sea, algo que es perenne, algo que dura para siempre, o sea, ese castigo lo llevan mucho más allá, entonces estamos hablando de que la religión en su mayoría eso es lo que desea, de que la minoría se salve y de que la mayoría se pierda. Así de sencillo, no hay por qué buscarle 4 patas al gato, perdón, 5 o 20 patas al gato, sino que realmente al final eso es lo que desea la religión. Porque yo una vez le pregunté a un hermano, hermano, ¿y usted qué es lo que desea? ¿Desea que todas las personas que escuchen a Cristo se salven o solo unos cuantos? Y él me dijo, yo deseo eso, pero el Señor no me dijo. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, yo sí lo deseo, pero el Señor no me. Porque el Señor me ha mostrado, me dijo, de que siempre hay dos grupos. Un grupo que está con el Señor y un grupo que no está con el Señor. Entonces, los que no están con el Señor, entonces tienen que ser destruidos. Bueno, le dije yo, si ese es tu concepto, entonces no tengo nada más que decirle. Porque yo trataba de hacerle reflexionar con respecto al Dios que estaba creyendo, ¿verdad? Pero al final, pues me salió con otra cosa. Y lo último, eh, yo quería mencionar algo con respecto a segunda de, quiero ver, sí, segunda de Pedro, creo que es donde está ese texto que el hermano mencionó también, y también me sorprendió, porque es raro la forma en la que él estaba hablando en esa manera. Yo nunca lo había escuchado así al hermano Joel hablar de esa manera, pero igual dijo cosas que no pensé que nunca la dijera, pero ahora sí lo escuché. Ya tenía rato de no escucharlo. Pero él citó la frase de segunda de Pedro 3:9, en donde dice que el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí la palabra quieren implica voluntad. La voluntad de él es que todos procedan al arrepentimiento al final. No quiere que nadie perezca, no quiere que nadie quede muerto, sino que todos vivos, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él es el que le ha dado a su creación lo que es la vida. Y también, como dijo el hermano Pablo, es quien la sostiene. También sostiene la vida de los ateos. Así que este texto, él argumentó y dijo, pero este texto, no porque el Señor quiera, dijo él, este texto tiene un límite. Y es cuando la gracia se acaba. Pero si ni siquiera el Seol o la tumba o lo que sea, el Hades o como quiera llamarle a usted, detuvo a Cristo para salvar, obviamente Él va a terminar salvando a las demás personas. Y va a mostrarles el carácter del Padre y cuando lo muestre y vean que toda la información que han tenido, que aprendieron, no era la correcta y que ahora ven con ojos abiertos y puros a quien les dio la vida, nadie se va a negar a aceptar al Señor. Nadie. Todos van a doblar sus rodillas y van a exclamar, digno eres de toda misericordia y de toda gloria. Al final eso es lo que harán.
Y Bien, amén. Yo lo creo. para culminar, yo quiero demostrar algo que va a quedar, pero yo, yo quiero que quede, pero grabado en sus mentes cuando a alguien se le ocurra decir que Dios es bien diferente o que Dios mata. En Apocalipsis 18, el versículo 24 dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Dónde? Babilonia, la madre de los pecados y de las abominaciones. En ella fue hallado todo, pero toditos, incluso hasta la sangre de Abel, de Adán, de Eva y de todos los que han muerto. Aquí dice todos los que han muerto en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿cuántos ha matado el Padre? ¿Cuántos? ¡Cero! Las cifras, las cifras no mienten. Ahí dice cero. Y gloria a Dios por Y, eso. y ese es un gol para el Real Madrid o un gol para el Barcelona. Porque aquí lo dice exactamente, o sea, si yo hubiera leído todo este texto que está aquí, solo con este texto, a esta reacción, con esto nos quedamos y nos vamos. Pero como a veces somos duros de oír y duros de analizar, necesitamos más. Así que les hemos dado lo posible para que ustedes analicen lo que escuchan de otras personas. Nosotros no estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que nosotros somos aprendices de Cristo también. Y estamos aprendiendo en continuo aprendizaje. Así que muchas bendiciones a todos los que han estado presentes en esta reacción. Un abrazo también al hermano Pablo, de que Sí. él Quería esté cerrar con sentado en algo el... para que dejaran nuestros internautas o hermanos que nos están viendo, que van a ver aquí en el canal El Reino en Parábolas, que es 1 Juan 4:14, que es uno de mis versículos hoy preferidos y favoritos, no solamente el mío, sino de otras personas también, de que hemos escuchado este mensaje de Jesús, que dice lo siguiente, 1 Juan 4:14, y esto hemos visto y damos testimonio, hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El Así es. Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Así es. El nombre de Gloria a Dios Dios. sea exaltado por Jesús. Así que muchas gracias, Juan Miguel, por esta oportunidad de estar nuevamente juntos. Ya se te extrañó un poquito de poder hacer una charla entre amigos. ¿Y quieres cerrar con algo para nuestros amigos y hermanos que nos van a ver? Y ya con eso ya terminamos. Bueno, pues solo invitarlos a que puedan también ver lo que es la primera parte que va a estar en el canal del hermano Pablo, y puedan también suscribirse los que no se han suscrito al canal de él. A él le gustan bastante las ciencias bíblicas, por lo que veo, en algunos aspectos, pero aún así lo quiero y lo amo. Eh, no se vaya a malinterpretar eso, ¿verdad? Es un amor espiritual. Así que Yo también te amo en el también, Señor. Es mutuo. Sí, es ciencia bíblica, pero no estoy en todo de acuerdo, pero mi mayor referente es Jesús y mi maestro también, así que Él es nuestro modelo a seguir, ¿no? Y eso amén. tratamos de hacer también. Así que muchas bendiciones para todos, hermanos, y gracias por estar con nosotros en este canal, en esta reacción. Chao, chao.